Pero también damos gracias a Dios porque tenemos la libertad de abrir su palabra juntos. Así que tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Génesis. Esta mañana estaremos dando inicio a una nueva serie de sermones en este libro de Génesis. Y hoy estaremos en el capítulo 1. Así que cada vez que Dios en su gracia y misericordia me permita estar aquí con ustedes en los sermones dominicales, pues ya no me van a ver cara de hebreos, ¿verdad? Ahora me van a ver cara de Génesis. Vamos a estar ahí por varias semanas, quizá varios meses, no sé si hasta años, ¿verdad? Pero el plan no es abordar todo Génesis, si no, pues nunca terminaríamos. La idea es, si Dios quiere, es abordar los capítulos del 1 al 11 en una serie que he denominado Los Orígenes, que oro y deseo sea de mucha edificación para tu vida. Porque Dios con este libro, Génesis, puede salvar a cualquier persona. Puede rescatar de su propia ira al pecador más hundido en sus pecados. Pero también Dios con este libro puede santificar a cualquier hijo suyo que se encuentre lidiando con tentaciones o pecados muy fuertes en su vida. Por eso es mi oración que Dios dé fruto a su palabra en tu corazón y en mi corazón. Este libro de Génesis fue escrito por Dios por medio de Moisés en hebreo para enseñarnos acerca del inicio de todas las cosas, para dejarnos ver cómo es que Dios creó todo y cómo Dios instituyó todo con su palabra. Es un libro muy importante. Resulta trascendental conocerlo, estudiarlo y practicarlo, porque como cada libro, como cada carta en nuestras Biblias, este libro Génesis es palabra de Dios. Pero además porque acá Dios sienta las bases de todo. Por eso Génesis es muy relevante para tu vida y para mi vida. Acá vemos, por ejemplo, vean ahí sus Biblias en el capítulo 1, verso 1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que nuestro Dios es eterno, que no tiene principio ni fin, y que Él y nadie más ha creado todas las cosas. Es un hecho que es notable y evidente en toda la narrativa del capítulo 1, porque ahí se nos muestra a lo largo de todo este capítulo 1 que Dios con su palabra creó todo de la nada, en 6 días literales de 24 horas. Pero también más adelante en el capítulo 1, pero ahora verso 27, vean ahí cuando señala: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí Moisés nos deja ver que Dios ha creado única y exclusivamente 2 sexos, hombre y mujer. Si no es claro, masculino y femenino. Y además que los dos, hombre y mujer, tienen el mismo valor espiritual delante de Dios. Porque tanto al hombre como a la mujer, Dios los ha creado conforme a su imagen y semejanza. Por eso, hermanos, este libro de Génesis es muy relevante. Porque incluso vemos más adelante que es Dios y que no es la sociedad ni el gobierno quien instituye 2 pilares muy importantes en nuestras vidas: el trabajo y el matrimonio. Y escuchen, lo hace antes de la caída, los establece antes de la entrada del pecado. Por lo que estas 2 cosas, el trabajo y el matrimonio, son cosas muy buenas. Forma parte de todo lo bueno que Dios creó. Vean primero en el capítulo 2, verso 15, que Dios instituye el trabajo. Véanlo ahí, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase, para que lo trabajara, ¿verdad? Y lo guardase, para que lo cuidara. Y luego ahí mismo en el capítulo 2, pero ahora verso 24, observamos que Dios instituye el matrimonio. Vean ahí el 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Un matrimonio donde, por cierto, debe ser entre un hombre y una mujer. Un masculino y un femenino, ¿verdad?
Así es como Dios instituye el matrimonio. Y además, hermanos, escuchen esto, este matrimonio desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios, el creador de todo, es un matrimonio desde su perspectiva creado para siempre. Ese es el diseño de Dios. Por eso, hermanos, Génesis es trascendental para tu vida, para tu matrimonio, para tu noviazgo. Porque además en el capítulo 13 nos deja ver que Satanás es un mentiroso y que tuerce la palabra de Dios. Porque en el verso 1 nos cuenta cómo engaña de manera perversa no solo a Eva, sino a Adán, que siempre estuvo a su lado. Vean ahí, capítulo 3, verso 1 al final. El engaño, la mentira. ¿Qué es lo que dice? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero eso no había dicho Dios, ¿verdad? ¿O sí? Vean lo que Dios dijo, capítulo 2, versos 16 y 17. Noten, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Génesis nos muestra que Satanás, escuchen esto, no lo pierdas de vista, Satanás es un sutil y experto engañador. Porque luego más adelante los vuelve a engañar y les dice, capítulo 3, versos 4 y 5, vean sus Biblias, no, ¿qué cosa? Moriréis si desobedecen y comen lo que no deben de comer. Satanás dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y vean lo que añade. Muy sutil y engañador, ¿verdad? Y seréis como Dios. En un sentido, Satanás estaba de manera muy astuta despertando en Adán y Eva la codicia. Y luego lo que sucede es muy triste. El pecado envuelve y ciega a Adán y Eva y ambos desobedecen y deshonran al Creador, quien por cierto ya los había creado a su imagen y semejanza. Porque antes Dios había dicho en el capítulo 1, verso 26, véanlo ahí, hagamos al hombre y a la mujer, ¿verdad? Según el contexto en el 27, a nuestra ¿qué? Imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero Satanás es muy astuto, engaña a Adán y Eva. Y sabemos lo que sucede, el pecado de Adán y Eva infecta y afecta gravemente muchísimas cosas. Por ejemplo, entró la muerte, ¿no es cierto? Porque Dios antes nos había dicho en el capítulo 2, vean sus Biblias, verso 17, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso, mientras la revelación progresiva avanza, Pablo nos dice ahí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Además, el pecado también afectó a toda la humanidad, porque Romanos 5:12 nos dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso también Pablo señala en Romanos 3:23 que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay excepción. El pecado de Adán y Eva, por decirlo de alguna manera, abrió por completo las puertas de la muerte y toda la humanidad fue afectada sin excepción. Incluso también fue afectado el matrimonio, el trabajo y la tierra. Vean ahí Génesis 3:16 lo que se le dice a la mujer. Génesis 3:16. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Si el nacimiento de los hijos es lindo para una mujer, también debería recordarle la necesidad de arrepentirse de sus pecados, porque ahí está una consecuencia del pecado. Y luego ahí mismo vemos la afectación del matrimonio, porque luego se añade, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, matriarcado y machismo, ¿verdad? Vean la afectación del pecado en todas las cosas. Y después, a partir del verso 17, afectación en la tierra y al trabajo. Porque vean lo que le dice al hombre, verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por eso es importante Génesis. Por eso es relevante Génesis para tu vida, porque acá Dios nos describe la afectación del pecado, la entrada del pecado, pero también Dios al mismo tiempo nos muestra su carácter amoroso, paciente, bondadoso, misericordioso, porque desde la misma entrada del pecado, Él tenía todo el derecho de mandar en ese mismo instante a Adán y Eva al infierno a sufrir su ira, ¿verdad? Pero no lo hizo así. Desde la misma entrada del pecado, Dios mismo, ahí en Génesis 3, verso 15, nos ofrece la solución del pecado. Ahí mismo nos anticipa a un hombre que vendría a aplastar a Satanás y acabar con toda la enemistad originada por el pecado, aunque también sufriría, ¿verdad? Vean ahí en el verso 15 lo que señala, algo conocido como el protoevangelio. Verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una bellísima solución. Por eso necesitas conocer, creer y atesorar en tu corazón Génesis. Porque luego en el capítulo 4, con el relato de Caín y Abel, se nos deja ver el tipo de adoración que Dios espera. Una adoración con fe, pero también una adoración sin reservas, con todo el corazón. Pero también ahí este capítulo nos muestra que el pecado puede derrumbar las puertas de tu corazón. Y si no lo abandonas, si juegas con la tentación, si juegas con el pecado, si no lo abandonas, puede llevarte a cometer los peores pecados, hasta llegar a matar a tu propio hermano, ¿verdad? Tu propia familia. Por eso es importante Génesis, porque además en los capítulos del 6 al 9 nos deja saborear de manera amarga un poco su ira, ¿verdad? Porque Dios acaba con todo lo creado, es un hecho histórico, no son fábulas. No son mitos, no son leyendas. Dios en su ira acaba con todo, porque el hombre provocó su ira, porque las personas obstinadamente practicaban el pecado, le rechazaron, le deshonraron y Dios acabó con todo. Con mucha razón, el salmista ahí en el Salmo 111 nos dice una gran verdad acerca de Dios. Este es nuestro Dios, este es el carácter de Dios, este es el pensamiento de Dios. Salmo 7, verso 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Dónde queda ese dicho, Dios ama al pecador, verdad? Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Y vean el 12, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene su arco y lo ha preparado. Ahí está. Pero el punto es, aun y cuando vemos brillar la ira de Dios, también nos sorprende la misericordia de Dios, porque el sentido es este, si se arrepiente, Dios es un Dios, verso 10, que es escudo, que es protector, que salva a los rectos de corazón. Por eso es importante Génesis, porque Dios nos muestra que hemos provocado su ira, pero también nos hace brillar en nuestro corazón y en nuestra mente que Él es un Dios paciente, amoroso, lleno de gracia, de misericordia, porque Él desea y salvará a pecadores de su ira. Y en este contexto de Génesis 6 al 9, aun y cuando Dios acaba todo en su ira porque los hombres han provocado su ira, ¿verdad? Aún ahí Él muestra su gracia a una familia, ¿verdad? Salva a algunos, incluso también a ciertos animales, los salva. Ese es el carácter
de nuestro Dios. Lindísimo. Porque Ezequiel 33:11 nos deja ver su carácter. Escuchen, ahí nos dice Dios: no quiero la muerte de ¿quién? Del impío. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ese es el corazón de Dios. Un Dios salvador, misericordioso. Pero luego más adelante ahí en Génesis capítulo 11 vemos que Dios usa un evento rebelde de algunos que quieren neciamente levantar una torre, ¿verdad? Hasta llegar a igualar a Dios, y Dios usa ese evento para crear ahora los idiomas en todo el mundo. Impresionante. Por eso no te puedes perder Génesis. Porque al menos aquí en los primeros 11 capítulos hay una belleza impresionante, perlas, gemas que necesitas atesorar en tu corazón. Porque si no eres salvo, esta palabra de Dios te puede salvar. Puede llevarte a doblar tus rodillas para que en forma definitiva y de una vez por todas creas en el Dios verdadero. Te rindas a Jesús. Pero también para ti como hijo de Dios, para que abandones toda práctica pecaminosa que has estado aferrándote todos los días de tu vida. Porque Dios nos cuenta aquí el inicio de la historia de su plan redentor. Y escuchen esto, Génesis no es mitología como algunos piensan. Génesis tampoco es alegoría. Es más, Génesis ni siquiera debe ser interpretado como poesía, porque el género literario de Génesis es narrativa. Es narrativa, y esto es muy importante. Esto no es un asunto secundario como algunos han asegurado, ¿verdad? No, esto es fundamental para tu vida. Porque si no crees en la literalidad de Génesis, y no estoy exagerando, probablemente tu fe no es genuina. Porque toda la teología está basada en la historia. Entonces no puedes afirmar que Génesis es una alegoría, un mito, una leyenda, y al mismo tiempo ser salvo. Esto es imposible. Uno de los falsos maestros más venerados y escuchados en todo el mundo, que por cierto falleció hace algunos meses, escribió en una de sus encíclicas algo muy aberrante en relación a Génesis. Y cito, son palabras del llamado Papa, ¿verdad? Francisco. Escuchen, los relatos de la creación en el libro de Génesis contienen en su lenguaje simbólico y narrativo profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Fin de la cita. Y luego más adelante, este hombre en relación a Noé y el diluvio dijo lo siguiente, y cito, estos relatos antiguos están cargados de profundo simbolismo. Fin de la cita. Y esto no fue un resbalón, ¿verdad? Como pudiéramos pensar. No fue un resbalón de su parte. Porque después en una entrevista afirma que Génesis tiene un lenguaje mítico. Pero bueno, eso es de esperarse de un falso maestro, ¿verdad? Para este hombre, Génesis es cualquier cosa menos una narrativa fiel. Para este líder religioso, Génesis es un mito o es un escrito con lenguaje simbólico o mítico. Para él, Génesis es cualquier cosa menos una narrativa histórica, fidedigna y real. Pero una vez más, esto es de esperarse de una persona que está muerta en sus delitos y pecados, que es un falso maestro y que engaña a millones, ¿verdad? Pero lo que más nos asombra es que uno de los teólogos cristianos más influyentes y más respetados en nuestros días, aunque por un lado hace bien y niega la evolución, niega el Big Bang y niega la evolución teísta, todas esas posturas, filosofías que buscan la explicación de la creación fuera de la palabra de Dios, obvio, afirmando que la tierra tiene una antigüedad de miles de millones de años. Aunque Gruden, por un lado, rechaza todo eso sin excepción, por otro lado, afirma que la tierra es una tierra antigua, que tiene una antigüedad de cientos de millones de años. Y para eso este hombre, aunque cree en la, según él, literalidad de Génesis, en un punto se tiene que apartar de la literalidad de Génesis para señalar que entre cada día de la creación hubo millones y millones de años. Pero esto no es así.
No es lo que vemos en la palabra de Dios. No puedes ceder ni un centímetro a las filosofías de este mundo, porque el día que lo haces, abres una puerta que difícilmente se va a cerrar. Y lo vamos a ver en los siguientes domingos. Pero cuando Dios está creando todo y establece un día, define claramente qué es un día y también lo llama claramente un día. Vean sus Biblias, capítulo 1, verso 5, al final. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios define claramente qué es un día y también lo llama claramente un día. Tarde y mañana, un día. Hermanos, Génesis no es un libro de poesía. Génesis no es un libro de mitos o leyendas, no. Génesis es un libro que Dios escribió por medio de Moisés en hebreo, donde su género literario es narrativa. Todo lo que encontramos aquí son hechos o sucesos, eventos reales, personas históricas que deben interpretarse considerando esta hermenéutica histórica, gramática literal. Y esto es muy claro y evidente que Génesis es narrativa, porque desde el hebreo Moisés, cuando escribe en hebreo Génesis, utiliza muchas veces ahí en Génesis el vayictol. ¿Qué es eso? Dirán, ¿verdad, pastor? ¿Qué es eso, el vayictol, verdad? Bueno, el vayictol es una forma verbal hebrea que es usada regularmente por los diversos autores bíblicos cuando están escribiendo precisamente la narrativa. Entonces, incluso desde la gramática, ¿verdad?, podemos prestar atención a los detalles y ver que Génesis es narrativa. Es como cuando nosotros en el español contamos algo y decimos, bueno, y luego pasó esto. Y entonces fuimos a aquel lugar, ¿verdad? Y después fuimos para allá. Es algo así similar, lo que hace Moisés con el vayictol. Génesis es narrativa. Y con esta larga, ¿verdad?, pero muy necesaria introducción, hoy estudiaremos desde Génesis capítulo 1, solo verso 1, no se pongan ahí nerviosos. Que la creación de Dios no es ficción, sino acción divina. La creación de Dios no es ficción, sino acción divina. Y esto lo vamos a ver al considerar 3 realidades que vemos en este verso, que te deben impulsar a doblar tus rodillas al Creador absoluto de todo. Primer verdad, el tiempo de la creación. El tiempo de la creación. Segunda realidad, el Dios de la creación. El Dios de la creación. Y tercer realidad, el suceso de la creación. El tiempo, el Dios y el suceso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permite, Señor, disfrutar de adorar tu nombre juntos como iglesia. Gracias porque esto es posible por tu Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó a favor de pecadores como nosotros. Hoy venimos en su nombre para continuar adorándote, pero ahora mientras estudiamos tu palabra. Por favor, regálanos iluminación y sabiduría para atesorar tu palabra y que tu palabra nos salve o nos santifique, Señor. Por favor, da fruto, Señor, a la vida de cada uno de los que estamos aquí para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El tiempo de la creación. Antes de comenzar, es bueno recordar el autor humano, ¿verdad? ¿Quién creen que fue el autor humano? Moisés, lo sabemos. Moisés escribe Génesis, pero también escribió otros 4 libros. ¿Cuáles fueron? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Porque como ustedes saben, estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, forman parte, digamos que de un solo tomo, ¿verdad? De un solo libro, conocido en la Biblia como el libro de la ley de Moisés. Algo que más tarde en la Septuaginta, en esta versión del Antiguo Testamento traducida al griego, la Septuaginta, ahí se reconoce a este libro de la ley de Moisés, estos 5 libros, como el Pentateuco. Y cuando Moisés escribe esto, lo hace aproximadamente en el año 1440
45 antes de Cristo, y lo hace dirigiéndose ¿a quién? A la segunda generación de Israel. Lo hace escribiéndose a una generación que había crecido ¿dónde? En el polvo, ¿verdad? Habían crecido en el desierto. Habían escuchado de sus padres acerca de Jehová, ¿verdad? Pero habían algunos nacido en el polvo y algunos crecido ahí, ¿verdad? Entonces Moisés les escribe a esta segunda generación de Israel estos 5 libros y lo hace para explicarles quién es Yahweh, quién es Dios, cuál es su obra y su plan perfecto. Incluso no solamente para sus vidas, sino para el mundo entero. Es muy importante para ellos conocer quién es este Dios que ahora los va a introducir a esta tierra prometida en cumplimiento a sus fieles promesas, ¿verdad? Que habría de cumplir. Dios los quiere enseñar a ellos y a nosotros acerca de su fiel carácter, acerca de su poderosa palabra, acerca de sus preciosas promesas. Pero ahora sí vean el verso 1 otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vean cómo arranca. ¿En el qué? En el principio. Génesis comienza, digamos, con el comienzo de todo, ¿verdad? Así comienza Génesis. Este libro, en el idioma original, en el hebreo, no se llama Génesis. Se llama, ¿cómo creen? En el principio. En el principio, porque nos cuenta el inicio de todas las cosas. Este verso nos muestra, el verso 1, nos muestra en resumen todo lo narrado con detalle a lo largo de los siguientes 30 versículos del capítulo 1. Porque nos cuenta el inicio de todas las cosas. Véanlo ahí otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y las preguntas surgen, ¿verdad? ¿Quién creó todo? ¿A quién le debemos nuestra existencia? ¿Cuál es el fin o propósito de la vida? Son preguntas que los seres humanos han tratado de responderse a lo largo de los siglos, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el objetivo de seguir viviendo? ¿A quién le debo esto? Muchas personas han intentado responder a estas preguntas y algunos han ofrecido pruebas muy chistosas, ¿verdad? Por ejemplo, los científicos que promueven la teoría del Big Bang ofrecen sus pruebas afirmando que el mundo fue creado hace millones de años a partir de una explosión. Suena chistoso, pero sí. Muy inteligentes, ¿verdad? Y que de ahí poco a poco, ¿verdad? Y por cientos de años todo fue evolucionando hasta formarse todo lo creado. En otras palabras, piensan que todo lo creado fue ocasionado por azares del destino, ¿verdad? Por casualidad. Esos son los sabios de este mundo. Y por otro lado, algunos otros científicos ofrecen pruebas diciendo que todo es el resultado de la evolución, que otra vez también a lo largo de millones de años las especies pudieron cambiar, ¿verdad? Y entonces dieron origen incluso a nuevas especies, hasta llegar a formar el mundo tal y como lo vemos hoy. Suena muy inteligente, ¿verdad? Suena muy elevado, pero es una locura. Porque cuando Dios inicia su Biblia, en su primer capítulo y su primer verso nos dice, véanlo ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es maravilloso, hermanos. Esta palabra principio es enfática, porque normalmente los sustantivos en una oración no van al inicio, ¿verdad? Van hasta el final. Pero Moisés la escribe al inicio para dejarnos ver que hay un comienzo de todo lo creado y que Dios es el creador de todo. Y todavía hay algo más interesante con esta palabrita principio, porque en el hebreo no significa nada más inicio de algo, sino que apunta o anticipa el fin también de algo. Y esto es muy interesante, porque desde acá vemos que Dios cuando creó todo lo hizo no para que todo estuviera en esa condición de manera permanente, sino temporal. Porque Dios planeó todas las cosas, digámoslo así, desde la eternidad pasada, ¿verdad? Nada le ha tomado por sorpresa. Nada ni nadie le ha tomado por sorpresa. Él es soberano.
ni la rebelión de Satanás, ni sus ángeles, ni la entrada del pecado, ni tu nacimiento, ni el mío, ni ninguna otra cosa, evento o persona le ha tomado por sorpresa a nuestro Dios soberano. Desde un inicio, incluso desde antes de la fundación del mundo, Él ha establecido un plan perfecto de inicio a fin. Ese es el Dios que tienes, si crees en Él. Vayan conmigo ahí a Isaías capítulo 46. Y vean ahí lo que nos dice el profeta acerca de nuestro Dios. Él es muy diferente a cualquier cosa creada. Él es el creador. Génesis capítulo 46, comenzando ahí en el verso 5. Isaías, ¿qué dije? Génesis, ¿qué pasó, verdad? Gracias a Dios que esto me mantiene ahí abajo, ¿verdad? Isaías capítulo 46. Vean ahí lo que nos dice el profeta acerca del Señor. Comenzando en el verso 5, noten. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello y se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar y ahí está. No se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Muy sarcástico nuestro Dios, ¿verdad? Pero vean lo que sigue. Esto es muy importante, hermanos. Vean el 8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Y aquí viene, muy importante. Verso 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Vean, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y aquí está la prueba de que yo soy el único Dios verdadero y que no hay nadie semejante a mí. Verso 10. Que anuncio lo porvenir, o el fin, ¿verdad? Que anuncio el fin desde el principio. Ese es Yahweh. Ese es el Dios verdadero. Anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré, ¿qué cosa? Todo lo que quiero. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es nuestro Dios. Un Dios a quien le hablas y responde. Un Dios a quien le oras y te escucha. Un Dios que está cercano y no lejano. Un Dios que vive y reina para siempre. Que es el gobernador, rey absoluto de todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Un Dios que desde antes del comienzo de todo, lo vemos ahí en Isaías, diseñó un plan perfecto de principio a fin. Y su consejo permanecerá para siempre. Su palabra es potente. Su voluntad es incontenible. Ese es nuestro Dios, donde todas las cosas sucederán en su creación tal y como Él lo ha establecido. Él creó un plan perfecto desde el inicio, escucha esto, para desplegar su carácter, para que nosotros, seres humanos, creación de Dios, pudiéramos conocerlo. Ese es el cuidado, digamos que la atención que Dios tiene para con su creación. Él crea un plan perfecto para que le conozcamos y disfrutemos de su presencia, pero también para salvar a pecadores, ¿verdad? Diseña un plan perfecto para salvar a pecadores que únicamente merecen su ira. Pero Él establece desde antes de la fundación del mundo quién habría de ser salvo, a quién habría Él de amar de forma salvífica. Pero también Él crea un plan perfecto para acabar con todo lo creado y crear todo nuevo, ¿verdad? Para que entonces en el estado eterno lo podamos disfrutar a Él para siempre. Veamos esto ahí en Apocalipsis capítulo 21. Ahora sí no me equivoqué, ¿verdad? Apocalipsis 21. Vean esto ahí en el primer verso, en el verso 1. Apocalipsis capítulo 21.
Y recuerden, todo esto Dios lo diseñó, lo estableció, lo pensó, lo planeó. ¿Cuándo? Desde antes de todo. Desde antes de todo lo creado. Vean el verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dios terminó con todo lo creado. Esto es futuro, no ha pasado, pero seguramente pasará, porque Dios es fiel. Dios terminó con todo lo creado, lo inició y lo llevó hasta su fin, tal y como lo anticipó con esta palabra principio, ¿verdad? En Génesis 1:1. Y ahora lo que vemos aquí en el capítulo 21, verso 1, es que ha creado cielo nuevo y tierra nueva. Pero ahora bajen su vista al verso 5. Vean ahí. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Aquí está mi plan cumplido. Yo soy, vean ahí, el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy Dios. Este entendimiento, hermanos, debe traer mucha paz a nuestros corazones, porque nuestro Dios no solamente es muy inteligente, muy sabio, y lo sabe todo, incluso las intenciones de nuestro corazón, sino además, Dios desde antes de la fundación del mundo determinó todo lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá en su mundo. Ese es el Dios que tenemos. Él ha determinado que todas las cosas sucedieron, suceden y sucederán para su propia gloria, y si tú eres su hijo, para tu bien, para que al final Él te lleve a este lugar, Apocalipsis 21, al estado eterno, y disfrute su presencia para siempre con Él. Porque vean lo que dice ahí mismo en el 6. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y vean el 7. El que venciere heredará todas las cosas. Y aquí viene, bellísimo. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Y luego más adelante esta idea se repite ahí en capítulo 22, verso 14, cuando nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bellísimas palabras, impresionantes, fieles promesas de Dios para con los suyos, para con aquellos que le reconocen, para con aquellos que se arrepienten de sus pecados y exaltan a su Hijo en sus vidas. No para aquellos que, 21 verso 8, son cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, porque todos ellos no tendrán lugar en el estado eterno, sino en el lago eterno de fuego, ¿verdad? Pero este entendimiento, que Dios lleva todo de principio a fin, en un plan que ideó desde antes de todo lo creado, nos anima mucho, trae paz a nuestro corazón, porque Él otra vez no solamente conoce y sabe todas las cosas, sino ha establecido todas las situaciones, eventos que pasan en tu vida, sean buenas o sean malas, porque Él lo hace para que le conozcas más, para que exalte su gloria, conozca su carácter, pero también para que Él mismo, al atravesarte por cualquier momento de felicidad o adversidad, te lleve hasta este punto. Apocalipsis 21 y 22, al estado eterno. Y esto trae mucha paz, mucha alegría, mucha confianza. Porque si hoy estás pasando momentos angustiantes en tu vida, que te pueden tener abrumado, aterrado, quizás hasta muy preocupado, ¿verdad? Muy triste, incluso desanimado, queriendo ya tirar la toalla, esto te anima, te anima. Esto te debe hacer no afanarte, porque necesitamos, hermanos, recordar el Dios que tenemos. Necesitas recordarle a tu alma que Dios te tiene en el hueco de su mano y que no te soltará, que te llevará hasta este punto otra vez. Apocalipsis 21 y 22.
y que toda situación, evento que pasa en tu vida, Él la ha diseñado para ti, para su gloria y para tu bien. Así que no te afanes, no te quejes, no pelees con Dios, no corras de su presencia, corre a su presencia. Recuérdale a tu alma el carácter de Dios al leer su palabra y aférrate a Él. Abandona tu pecado y sigue poniendo tus ojos en Cristo, como lo cantábamos, ¿verdad? Que sea una verdad en tu vida. Pero también mientras traes eso a tu memoria, al mismo tiempo traes tus peticiones delante de Dios, porque Él conoce tus necesidades. Él sabe lo que estás pasando y Él está dispuesto a escucharte. Y Él desea que vengas a derramar tu corazón, a entregarle a Él tus angustias, tus preocupaciones. Y Él, mientras haces eso, Él te dará de su paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Que guarda los pensamientos, nuestro corazón, y que nos hace esperar pacientemente la respuesta de Dios a nuestras vidas. Por eso cree en Dios como tu creador absoluto, como el soberano perfecto. Nuestro Dios, como Padre amoroso, te inundará de una paz sobresaliente. Y no es porque yo lo diga, es porque lo dice Pablo ahí en Efesios 4, ¿verdad? Él te inundará de una paz impresionante que hará quitar la neblina, ¿verdad?, de angustia, temor, tristeza, preocupación que te ha invadido en tu corazón. Todo esto, el tiempo de la creación, una verdad que nos muestra que la creación de Dios no es ficción, sino es una histórica y divina acción. Pero ahora veamos la segunda, el Dios de la creación. Regresen ahí a Génesis. Génesis capítulo 1, porque ahí Moisés nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Piensen en esto. Dios apertura su Biblia sin sentir la necesidad de ofrecernos pruebas de su existencia, ¿verdad? Él no siente la necesidad de decir nada respecto a su existencia. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es muy diferente a todos nosotros. De hecho, esta palabra Dios en el hebreo es Elohim, que es una palabra que tiene una forma plural y no singular. Por lo que desde acá y en conexión con Génesis 1:26, cuando dice ahí hagamos al hombre, podemos observar cómo nuestro Dios está anticipando esta realidad de que Dios es un Dios trino. Él es un solo Dios, un solo ser, pero que coexiste en tres personas, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios comienza su libro, Génesis, no con una cláusula explicativa, ¿verdad?, acerca de Él, sino con una frase presuposicional. ¿Qué es eso, verdad? Con una oración comienza aquí Dios, donde da por sentada con esta frase que su existencia es real y es su existencia antes de todo lo creado. ¿Por qué? Porque una vez más, Él es Dios. Él no siente la necesidad de probar nada a nadie. Él es el ser supremo y absoluto sobre todo y todos. Él es el soberano. Él es eterno. Y piensen en esto, Dios tampoco prueba su existencia en Génesis 1 porque su propia creación lo hace evidente. Y Dios no quiso que nadie en el mundo perdiera de vista su existencia. Veamos algunos pasajes. Salmo 19, verso 1. Salmo 19, verso 1. Vean ahí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay duda, Dios se ha dado a conocer a todos los seres humanos sin excepción. De hecho, Pablo nos dice que no hay excusa para nadie. Vayan ahora a Romanos. Romanos capítulo 1.
Comenzando en el 18, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios no está jugando a las escondidas con nadie, ¿verdad? Dios se ha revelado, ha mostrado su carácter, al menos parte de sus atributos, y lo ha hecho en su creación. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y si alguna persona no ha conocido a Dios, a este Dios verdadero, es porque, verso 18, con injusticia, con su pecado, han suprimido la verdad. Pero Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado en su creación. Él es real, Él es real. Pero hay personas que suprimen la verdad con su pecado. Y a esas personas obstinadas con suprimir la verdad con su pecado, Dios los entrega para que reciban su ira aquí en la tierra. Una ira que representa el que Dios los abandone a sus pecados para que hagan lo que quieran con sus vidas. Y cuando Dios te entrega tu pecado y no lo reconoces, porque estás obstinado abrazando un pecado para no abandonarlo, cuando Dios te entrega y ya ha decidido no estar más ahí, que no sabemos cuándo pasa, ¿verdad? Podemos observar el fruto de eso en las vidas de las personas que Dios abandona, pero no sabemos cuándo Dios abandona a una persona o no. Pero cuando Dios lo hace, a causa de que una persona está muy aferrada con su pecado para no abandonarlo, entonces cometen los pecados más espantosos, más horribles en su vida y en la sociedad. Llegan a decir, como el salmista nos dice ahí en el Salmo 14:1, no hay Dios. Y Dios le dice, eres un necio. Y esto lo vemos que sucede ahí también, porque Pablo nos señala en Romanos 3:18 que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto es algo evidente a nuestro alrededor, ¿no es cierto?, en la sociedad en la que vivimos. Porque cuando no crees en Dios o crees que todo es un mito, una leyenda, o incluso algunos pasajes los que te convienen, ¿verdad? No es verdad absoluta, sino pues simples historias, leyendas, pues no hay nadie a quien rendirle cuentas, ¿verdad? No hay nadie. Por eso los hombres vemos ahí, porque no reconocen a Dios, no reconocen su palabra, están aferrados a su pecado, suprimen con injusticia la verdad. Ahí vemos a hombres que quieren ser mujeres, ¿verdad? Se operan para parecer mujeres. Ahí vemos también a las mujeres que quieren ser hombres. Toman hormonas para parecer hombres. Horrible. Por eso también nadie quiere trabajar. No reconocen a Dios, no reconocen su palabra, quieren que les regales el dinero, ¿verdad? Por eso también hay uniones entre parejas del mismo sexo. Por eso también hay hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es grotesco. Pero eso sucede cuando una persona no reconoce a este Dios, a esta palabra del Dios verdadero. Por eso todos se quieren divorciar y se justifican con cualquier cosa. Ay, es que me habló mal. No, es que ya no tenemos diferencias de caracteres. Me di cuenta que no, ¿verdad? Por eso el mismo gobierno ha diseñado un tipo de divorcio incausado, ¿verdad? Divorcio por cualquier causa, como en la época de Jesús, no hay nada nuevo bajo el sol. Es la misma condición del corazón del hombre. Por eso las personas, incluso si somos honestos, muchas veces los cristianos ahí estamos, ¿verdad? Haciendo todo esto, iniciando relaciones donde no deberíamos iniciarlas, obstinados con nuestro pecado, con el Creador, que es amoroso, misericordioso. Por eso también existe una agenda perversa, tanto machista como feminista, porque han sacado a Dios y al Dios, su palabra, de la ecuación. Lo han sacado de sus vidas.
Y con eso, si no se arrepienten, han firmado su sentencia en el lago de fuego. Pero Dios nos dice, si te arrepientes, yo soy tu escudo. Si te arrepientes, yo soy el Salvador, el Redentor, que te llevo hasta el fin, ¿verdad? Por eso podemos ver en Génesis, que es muy importante y relevante para nuestras vidas, que nuestro Dios es amoroso, lleno de gracia, es muy paciente, es muy bondadoso y que ha desplegado parte de su carácter en toda la creación para que nadie se pierda de sus atributos, para que esa revelación general de Dios lleve a las personas a buscar la revelación especial de Dios y entonces conozcan y entiendan que han ofendido a un Dios santo y que necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como Señor, Rey y Salvador de sus vidas y entonces pasar de muerte a vida eterna. Él desea que le conozcamos y reconozcamos para salvación. El Dios de la Biblia es el Dios creador, el Dios único y verdadero. Él es real y eterno. Él es el creador de todo, a quien le debemos honor, alabanza y adoración. Y ahí, tú, si eres un hijo o una hija de Dios, ahí debes de estar todos los días de tu vida. Porque Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 10, si comes o bebes, debes hacerlo todo para la gloria de Dios. De hecho, ahí mismo en Romanos 1:18 lo leíamos, ¿verdad? Que estos que suprimen con injusticia la verdad, son esos mismos quienes no adoran ni dan gracias a Dios, no le glorifican, porque no lo toman en cuenta. Pero la idea es, si tú eres un hijo de Dios, debes glorificar a Dios, debes buscar adorarle siempre, debes honrarle a tu Creador, porque Él ha establecido tu salvación desde antes, cuando no lo merecías, ¿verdad? Y lo lindo de esto es que 2 Corintios 4:6, Pablo nos dice, pensando en Dios como creador en su creación, que Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz en el principio de la creación, ¿verdad? Es el que resplandece en los corazones de las personas para que tengan la iluminación necesaria y suficiente para que la gloria de Dios puedan observarla en la persona de Jesucristo y corran a Él para la salvación. La creación de Dios no es ficción. Esto lo hemos visto en el tiempo de la creación, en el Dios de la creación y ahora por último y muy rápido el hecho de la creación. Vean ahí otra vez Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y esta palabra creó es utilizada en su forma verbal únicamente en el Antiguo Testamento para referirse a Dios cuando Dios crea todo de la nada. Esto es muy importante. Cuando Dios dice ahí a través de Moisés que Él creó, ni siquiera tampoco significa que Él formó algo. Es muy diferente, debemos de prestar en los detalles, atención a los detalles. Dios dice que Él creó, no que formó. Somos nosotros los que formamos cosas, ¿verdad? Dios es el único que crea cosas. Nosotros formamos. Él es el único que crea cosas incluso de la nada, ¿verdad? Usando una ilustración, es como cuando los científicos retan a Dios y le dicen, yo también puedo crear una persona. Y entonces Dios les dice, bueno, adelante, ponte a crear la persona, ¿verdad? Y entonces el científico empieza a juntar ahí polvito, arenita y con su propia idea formar un hombre y Dios le dice, detente, crea tu propia arena y luego hablamos, ¿verdad? Él es el creador de todo. Él es el dueño absoluto. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, a quien debes rendir tu vida todos los días de tu vida. En quien debes confiar, porque Él te tiene en el hueco de tu mano, de su mano. Él está contigo. El Salmo 33, verso 6 nos dice algo muy relevante. Escuchen, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Y luego el verso 9 añade, porque Él dijo, fue hecho. Él mandó y existió. Ni nuestros hijos, ¿verdad?, nos obedecen cuando decimos algo. Pero presten atención en los detalles. Dios habló algo cuando no había nada, ¿verdad? Lo llamó por su nombre y a la primera vez existió. Ese es nuestro Dios. Y esa es la poderosa palabra de Dios. Dios crea todo de la nada y además de la nada llama todas las cosas por su nombre y lo hace como si existieran cuando no existían. Pablo nos dice ahí en Romanos 4:17 que Dios llama las cosas que no existen como si existieran. Y luego el autor de Hebreos, en Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Esto es sabiduría en su nivel más alto. Esto es un poder absoluto del Creador de todo. Nada que ver con las mentiras humanas del Big Bang y de la evolución, ¿verdad? Que no pueden soportar la idea de un ser supremo que ha creado todo, porque tampoco pueden soportar darle honor, rendirle obediencia, vivir para su gloria. Por eso el hombre ha decidido abandonar el consejo de Dios y crear sus ideas, ¿verdad? Muy imaginativos, porque no quieren a Dios en sus vidas. No lo quieren, no quieren su palabra. Qué necio es pensar así, ¿verdad? Cuando podemos saber que Dios ha creado todo de la nada. Que Él desea que su creación le conozca y esté para siempre con Él, disfrute de su presencia y aún en este mundo caído, disfrute de su diseño en todas las áreas de su vida, ya sea que seas un niño, adolescente, joven, adulto, anciano, soltero, casado, lo que sea, en el trabajo, en la casa. Dios desea que le conozcas y vivas conforme a su diseño. Y nada se escapa de sus manos. Dios es el creador de todo. Él es el soberano y potente creador, quien creó todo de la nada y como hemos visto, que cuando dio inicio a todo, también anticipó el final de todo. Y Él planeó todo para desplegar su naturaleza, que las personas le conocieran, fueran salvadas y disfrutaran para siempre de Él. ¿Por qué será que a veces nos alejamos de Él? ¿Pretendemos vivir en un mundo que nosotros creamos? ¿En un aire que nosotros respiramos? ¿En una vida que me pertenece? No. Si vives ahora, si estás sano ahora o estás enfermo, si estás casado o soltero, es por la voluntad de Dios. Y porque Él desea, si eres su hijo o su hija, llevarte hasta el fin. Y ahí te llevará. Por eso esta verdad del verso 1, que nos hemos pasado una hora, ¿verdad? Ahí, debe animarte, debe traer mucha paz a tu corazón, debe humillarte, debe bajar tu ego, ¿verdad? Para recordar lo insignificante que somos y el majestuoso, maravilloso, potente creador que es nuestro Dios, quien también es nuestro Padre amoroso, que nos sostiene y nos defiende, quien cuando es su voluntad nos hace prosperar. Y cuando es su voluntad nos hace sanar también, pero también cuando es su voluntad nos hace pasar por su taller, ¿verdad? Para ser purificados, santificados para su gloria. Dios es el creador de todo. Y con este verso también, en el principio creó Dios, se derrumba el ateísmo, se derrumba el politeísmo, incluso se derrumba el panteísmo, ¿verdad? Todo se derrumba porque hay un Dios creador de todo y ese es el Dios de la Biblia, nuestro Dios trino. Dios creó los cielos y la tierra, es decir, todo lo que hay allá arriba en los cielos y acá debajo de la tierra. Tiempo de la creación, Dios de la creación, hecho de la creación. Todas estas verdades deben hacerte adorar más a Dios.
porque aquí puedes ver atributos, perfecciones completas, fieles de Dios, la obra de Dios, el carácter de Dios, que debe hacerte humillar y amarle con todo tu corazón. Sujetar tu mente, tu corazón, que a veces se va por muchos lados. Ahí estamos, ¿verdad? A veces levantamos ídolos en nuestro corazón que no es Dios. A veces deseamos llevar a cabo nuestra agenda y no la agenda de Dios. Se nos olvida, ¿verdad? El Dios creador, quien creó todo y quien sostiene todo. Es lo que leíamos ahí en Colosenses 1, del 15 en adelante, ¿verdad? Y en Hebreos 1, que Dios no solamente creó todo por medio de Cristo, sino que además sostiene todo. Y lo hemos visto, lo llevará al final de todo. Que esto sea un recordatorio para traer a nuestra memoria la naturaleza y el carácter de nuestro Dios. Oremos.